Y el país integra y comentarles que Richard Gómez, presidente de la CUT, rechazó el fallo de la Corte Constitucional en donde se determina que los trabajadores y extrabajadores de CENEL deben devolver más de 70 millones de dólares que tendrían por beneficios a contratos colectivos. Escuchemos lo que dijo Richard Gómez. Mi calidad de secretario general del Comité de Empresa de CENEL, quiero agradecer a todo el país, a todos los compañeros que inclusive trabajadores del sector están aquí presentes y algunos compañeros dirigentes de otras ramas de trabajo que nos acompañan en esta rueda de prensa. Quiero empezar indicando que las decisiones que ha tomado la Corte Constitucional significan claramente un desprecio a la clase trabajadora y a sus derechos laborales conquistados legalmente. Esto lastimosamente ha llegado a nuestro conocimiento y es público, como ciertas personas se han alegrado y se alegran de las desgracias de 1.800 familias ecuatorianas, de 10.000 personas que en este momento están en el vilo de la desesperación en función de una decisión que es regresiva en los derechos laborales y que implica de alguna manera de que los trabajadores en este momento tengan en riesgo mantener su propio sistema de salud, porque estamos hablando de personas con discapacidad, estamos hablando de personas, de mujeres embarazadas, estamos hablando de personas que ya inclusive venían de un régimen del contrato colectivo. Es falso totalmente cuando se determina que hemos tratado de cambiar el régimen laboral de los compañeros en el Código de Trabajo como si no lo merecieran, como si la ley no lo hubiera dicho. El abogado ya ha explicado en su momento determinado todos, de alguna manera, en un resumen, cuáles fueron los argumentos jurídicos que nos llevaron a luchar por los derechos de los compañeros y decirle a la opinión pública, ¿qué les parece si en una empresa tenemos un compañero que haciendo las mismas funciones que otro, uno tenga derechos a algo y el otro no lo tenga? Eso es una discriminación. Eso fue lo que probamos en el momento de la demanda. Ese fue el motivo de nuestra acción. Aquí no hay un engaño a la clase trabajadora. Y sí rechazamos como no solamente la sentencia desprecia los derechos de los trabajadores, sino la burla y la alegría que le ha dado a ciertos funcionarios de ver a familias ecuatorianas en este momento prácticamente conducidas a la muerte porque están afectando su calidad de vida. Quiero resaltar también que la Corte Constitucional, a pesar de que nosotros, cumpliendo con el ejercicio de nuestros derechos constitucionales, fuimos a pedir ser recibidos, a ser escuchados. Se presentaron más de 70 solicitudes de organizaciones nacionales, de los propios compañeros que están en un estado de indefensión y se pidió a la Corte, antes de resolver, que nos escuche. Lastimosamente, inclusive han violentado los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que determina que cuando se va a afectar un derecho, la persona tiene el derecho humano, compañeros, el derecho humano a ser oído. Y esta Corte Constitucional nos negó este derecho fundamental, que es un derecho humano. La decisión de la Corte no es que perjudica a los millonarios, no es que perjudica a gente que a la final tiene enormes sueldos, como se ha intentado posicionar con una narrativa que ya viene desde el año anterior. Aquí se está perjudicando a la clase trabajadora humilde, aquellos compañeros que han adquirido su casa a través de un crédito hipotecario, que tienen créditos quirografarios, que mantienen en la escuela a sus hijos y que hoy está en riesgo inclusive la comida de su casa, porque con la decisión de la Corte tengo pruebas que en este momento hay compañeros que no cogerían nada de recursos económicos durante el mes. Esto es una tragedia a la clase trabajadora y no debe ser motivo de burla de ningún ecuatoriano. Pretenden acabar, creemos nosotros, como fundamento de esta decisión, acabar con la contratación colectiva, que por cierto, para la ciudadanía, para el país, es un derecho humano, garantizado y protegido por los convenios internacionales 87 y 98 de la OIT, donde el Ecuador es suscriptor hasta el día de hoy de esos convenios. La Corte Constitucional, creemos, que tomó la decisión fundamentados en mentiras, en engaños, como los engaños que en su momento se vinieron dando y por lo cual yo acudí a ciertos medios de comunicación. Estos son los rangos de remuneración de la Corporación Nacional de Electricidad, de una empresa que tiene de ingresos 1.800 millones de dólares, que no, compañeros, se resuelve o ingresan, sino producto del trabajo denodado y honrado de mucha gente que arriesgando su vida mantiene el servicio eléctrico. Sin embargo, se ha posicionado la intención, de mala manera algunos funcionarios, cuando se estableció aquí que en Select había un sueldo de 65.000 dólares. ¿Se acordarán? Aquí está el certificado.
Nadie gana más que el presidente de la República, según la certificación de la propia CLQP. Se posicionó de que había un odontólogo en CENEL que ganaba 12.000 dólares. Esto es parte del relato al que la Corte le ha copiado y le ha escuchado. Este es el beneficio de un trabajador, 1.200 dólares. El supuesto odontólogo que ganaba 12.000, que fue escándalo nacional. Así nos han mancillado la honra a los trabajadores y en este momento tenemos 400 compañeros víctimas de la extorsión y algunos secuestrados porque no podemos garantizar en algunas zonas de Guayaquil, de Esmeraldas, de Los Ríos y algunas otras provincias, garantizar el servicio porque nos ven como que todos ganamos el sueldo del odontólogo civil, que no existe, nunca existió. Y sobre esas mentiras, la Corte lastimosamente ha hecho eco y ha tomado una decisión que ha causado una tragedia en 1.800 trabajadores, pero en 10.000 familias ecuatorianas. Quiero también reconocer que en estas personas, decirle a la ciudadanía lo que está pasando. Esta sentencia no es que lo afectan a Richard Gómez, al dirigente, compañeros gremial, no. La organización luchó por los derechos de nuestros compañeros. ¿Y quiénes son los afectados? Deudores de préstamos quirografarios 1.129, deudores de préstamos hipotecarios 499, alimentantes de SUPA, de pensiones alimenticias, donde van a ser afectados los hijos, 80, personas con discapacidad 117, personas con enfermedades catastróficas 34, de mujeres embarazadas y en periodo de maternidad y lactancia 49, trabajadores fallecidos, ahora dice que le quieren cobrar también a los deudos, 1, jubilados 4, y sobre todo aquí, para que entienda la ciudadanía, beneficiarios de la contratación colectiva de las ex empresas eléctricas fusionadas en CENEL son 557 personas que algún día las sacaron de la contratación colectiva de manera ilegal durante más de 15 años, 8 meses, y por eso nosotros fuimos a la justicia constitucional a buscar resarcir este daño que le habían hecho a la clase trabajadora. No porque somos aprovechados, sino porque el derecho era lo que tocaba y correspondía. Desprecian al trabajador que lucha por sus derechos, pero yo pregunto, los responsables de la crisis eléctrica, teniendo los recursos de CENEL en más de 500 millones, 500 millones que aportó CELEC a través del convenio de excedentes y el convenio de liquidez, 500 millones que se llevaron de CNT, 1.000 millones de Petroecuador en su momento. ¿Dónde están los responsables de la crisis eléctrica? Pero a los trabajadores, al pobre obrero, al compañero trabajador, a la mujer embarazada, al compañero que vive de su sueldo, a ese sí lo buscan afectar en esta situación que no es responsabilidad nuestra. Cuestionan los derechos laborales, pero se quedan callados algunos frente a la debacle del sector que representa más o menos 2.000 millones de dólares, compañeros, y en corrupción, en contratos y en muchas cosas que se irán destapando, compañeros, porque aquí lastimosamente la verdad se le ha ocultado a la ciudadanía y nos han tratado como cortina de humo de culpar a la clase trabajadora. Nosotros queremos ratificar que vamos a seguir firmes y vamos a seguir firmes en las acciones nacionales, internacionales también, pero también el derecho que nos da la Constitución a la resistencia, a una vida digna, a un salario digno, a no trabajar sin recibir ningún recurso como pretenden algunos. La Corte Constitucional, y debo decirlo, y aupado por el Ministerio de Trabajo, ha perjudicado a 10.000 personas de manera directa, pero está afectando a más de 50.000 personas de manera indirecta. Agradecemos el apoyo, compañeros, de más de 400 organizaciones a nivel nacional que nos han mostrado su respaldo, su solidaridad y su ayuda, compañeros, en estos momentos que han golpeado a la clase trabajadora más débil del país. Y ratificarles, compañeros, que estamos más unidos que nunca. Los próximos días nos reuniremos con las organizaciones nacionales para tomar algunas resoluciones, porque cuando afectan a un trabajador, nos afectan a todos. Muchas gracias. Reconocer de que la organización lo que hizo fue liderar una demanda, una acción colectiva, donde las personas voluntariamente accedieron a esa lucha, con la explicación que el jurídico nos comentó en ese momento, y decidimos accionar esa lucha. Que digan las narrativas que tratan de posicionar discursos como el tema de los 65.000 dólares en CELEC, que nunca aclararon, que no existe, como los 12.000 del odontólogo, que tampoco existe, y asimismo como no existe esa cifra que usted acaba de dar, de que cada compañero ha recibido 500.000 dólares, falso totalmente. Y yo le puedo mostrar, traje roles, lastimosamente voy a tapar el nombre, pero frente a este ingreso de los compañeros, mire por ejemplo esta persona con discapacidad, que con todos sus ingresos recibe 2.000 dólares mensuales, que tiene bastantes años en la empresa. Los descuentos que tiene ascienden a 1.600 en este momento, esa persona recibe 619 dólares. Si le aplican y le quitan los beneficios del contrato colectivo, esa persona dejaría, en este momento quedaría con menos 392 dólares mensuales. O sea, viviría con 0 dólares, compañeros. Esa es la realidad. Lo que han intentado posicionar es que tenemos unos sueldos
de 13.000, de 12.000, de 50.000, de 80.000. Falso totalmente, y yo emplazo a ustedes como periodistas que busquen la información, porque eso es falso totalmente. Si no son sueldos, sino supuestamente bonos. Aquí está todo incluido. No, aquí está todo incluido. No, lo que yo le estoy demostrando, todo incluido. Y esto, dentro de los argumentos, se presentará en el momento oportuno. De forma legal, ¿cómo se va a defender usted o cómo argumenta el hecho de que le estén señalando de que los jueces fueron coimados? No, pero eso que lo investiguen y que lo demuestren, pues en todo caso, es lo que le puedo decir. Richard, buenos días. Vanessa Silva del Universo. Algunas precisiones. Sí puntualizar, en efecto, ¿cuánto dinero se entregó dentro de este contrato colectivo exactamente? También el día de ayer la ministra de Trabajo en algunas declaraciones decía que dentro del examen especial que debe realizar la Contraloría debe determinar responsabilidades y que incluso estas responsabilidades, en caso de ser determinadas, podrían ser heredadas a los familiares de las personas mencionadas. Eso como segundo. Y tercer punto, usted ha mencionado algunas cifras de los posibles afectados, ahí me mareé un poco, son alrededor de 1.800 los que estarían involucrados, pero en un momento usted dijo que son 10.000 familias, luego dijo 10.000 afectados y más de 50.000. Precisar eso. Claro, bueno, primero le comento lo siguiente, en cifras, yo lo que le puedo decir, estamos buscando la información, recabando de todos los compañeros a nivel nacional, para poder mostrar la afectación en su rol de pagos mensual. Yo no le puedo hablar, yo lo que sí le puedo ratificar, que las cifras que han entregado así alegremente y que suman millones de dólares son igualitos como las cifras que tiraron del contrato por hora, que era 80 centavos, de $1, de 7, de 10 y de 12, que entre las mismas autoridades se confundían, así como la cifra mentirosa del odontólogo de 12.000 que no existe, y así como la otra cifra mentirosa en Select de un funcionario y un trabajador que decían que ganaba 65.000 y que hasta el día de hoy no lo han podido probar. De igual manera, lo que yo puedo demostrar es con roles de pago que hemos pedido la información, no tenemos acceso a la información directa de parte de la empresa, no podría darle un dato certero en esa parte. En lo otro, ¿qué fue más que me preguntó? Perdón. Si se determinan responsabilidades. Bueno, que la Contraloría... ¿Se heredaría esto a los... Bueno, ellos dicen que se heredaría, en todo caso, nosotros no vamos a divulgar toda la estrategia, pero sabremos defendernos también en el ámbito legal que nos corresponda. En cuanto a los afectados, ¿cuál es la cifra exacta? O sea, 1.800 son parte de lo que se menciona en el examen especial, pero ¿cuántos realmente son afectados? ¿Usted dio alguna cifra? No, pues que yo cuando hablé de 1.800 afectados son los trabajadores directos, pero entendiendo que en una familia pueden haber 4 o 5 personas, calculamos rápidamente que aquí hay 10.000 personas afectadas. Y si vamos indirectamente, termina siendo afectado el papá, la mamá, la familia entera, porque estamos hablando de trabajadores comunes y corrientes que dentro de su entorno familiar tienen varios trabajadores a lo largo que se han, inclusive de nuestra parte, solidarizado con estos compañeros. Por eso yo digo que hay una afectación real a los padres, a las madres, a los hijos, a la familia, a la esposa, al cónyuge de cada uno de los trabajadores que en este momento serían afectados con la sentencia. Más allá de las acciones legales que emprendan, si es que nos puede adelantar, ¿habrá movilizaciones en rechazo a esto? Bueno, vamos a decidir con la central, no agotamos el tema de la movilización y también la huelga de hambre, porque si lo que quieren es matar a los compañeros para que mandarlos sin plata, para que no puedan cubrir sus necesidades básicas, yo creo que lo único que nos queda es la huelga de hambre. Richard, ¿cómo está? Buenos días. Edson Savera de Ecuador TV. La ministra de Trabajo en declaraciones lo ha señalado usted directamente de haber engañado, en esas palabras, a todos los servidores administrativos, cuando el artículo 26 de la Ley de Empresas Públicas señala que el contrato colectivo es solo para obreros. Primero, ¿qué responde a esas declaraciones? Y segundo, usted también mencionó que se van a declarar en derecho a la resistencia, es decir, ¿no van a pagar esa deuda? Bueno, primero decirles que no nos sorprende lo que sale del Ministerio de Trabajo, un organismo que está encargado de tutelar los derechos de los trabajadores, celebran la desgracia de los trabajadores. En todo caso, lo que le puedo decir, el comité de empresa lideró la demanda, los compañeros pusieron un procurador común para que los represente y firmaron en la notaría para ese procurador común. Aquí nadie ha engañado, yo no soy abogado de libre ejercicio, yo soy dirigente gremial y lucho por derechos, y no solo en esto, sino a nivel de muchos sectores laborales del país. Entonces, yo lo que he hecho es cumplir mi función por ese lado. En lo demás, en lo de derecho a la resistencia, bueno, es una opción. El derecho también a una huelga de hambre es otro tipo de derecho. La movilización también puede ser otro tipo de derecho. Y las demás acciones que podríamos y que vamos a debatir con las organizaciones nacionales que representan casi 800.000 trabajadores en el país y que nos han mostrado su respaldo. Sin embargo, la Corte Constitucional da un plazo de 36 meses para pagar todos estos 80, quizás hablan también de 110 millones de dólares. Y en el caso de que no lo hagan, puede activar la fase de seguimiento y la posterior destitución del empleado. Bueno, que haga lo que tenga que hacer, yo lo que le puedo decir a estas alturas, lo que ellos han resuelto por las presiones que en su momento consideramos han recibido y sin escucharnos, como lo hemos mencionado,
Ellos, a la final, como me decía la señorita periodista hace un momento, piensan que aquí son cifras astronómicas las que han recibido los trabajadores, y yo les puedo mostrar con estos casos que para esta rueda de prensa los recogimos brevemente, demostrarles que solo quitándolos de la contratación colectiva ya no reciben nada de sueldo durante el resto del tiempo que les quede como trabajadores de la institución. Entonces, al final del día, habrá que activar los medios legales para defendernos nosotros también de esta situación, de esta sentencia que de alguna manera se vuelve inejecutable. Señor Gómez, una pregunta. Se ha dicho también que posiblemente CNT podría estar en una situación similar, tomando en cuenta que se realizó una estrategia similar para incorporar a trabajadores al contrato colectivo. Eso por un lado. Y por otro, hubo en un momento una autorización del Ministerio de Trabajo para descontar a los trabajadores y financiar toda esta estrategia desde la CUT. Bueno, en el primer tema nos solidarizamos con nuestros compañeros de CNT, que son filiales también de la CUT, y estamos con otras organizaciones nacionales resolviendo lo pertinente en lo que corresponde al caso de ellos. Y vamos a actuar aquí en unidad, pues estamos más unidos que nunca, como lo he ratificado hace un momento. En lo otro que usted me preguntó, los compañeros al asumir la defensa, firmaron poderes para poder que los represente un equipo jurídico, que es el que al final el que ha ganado y que lastimosamente con este revés en la Corte Constitucional se ha tirado abajo. Entonces al final lo que le quiero decir es que el rol de lo que muchas veces dice la prensa, y eso quiero ser muy claro, aquí hay un incumplimiento de 15 años, 8 meses del Estado ecuatoriano de haber procedido a un proceso de clasificación, porque en estos compañeros afectados, a más de haber el drama humano y a esta afectación al patrimonio familiar de cada compañero, y dejarlos en cero en su rol de pago, que esto realmente es una tragedia para la clase trabajadora, quiero hacerles comprender a ustedes que en estos compañeros sí son obreros. La gran mayoría son obreros del proceso productivo, operativo y de especialización industrial, como dice la ley, como dice la norma. Y una norma, estimados periodistas, que está vigente desde el año 2009, que no la inventamos nosotros. Ahí está la norma. Lastimosamente, como el Estado no nos ha reconocido esos derechos, tuvimos que acudir a la justicia constitucional. Si esa no era la vía, pues la historia nos juzgará, pero en todo caso accionaremos las medidas que correspondan para hacer, proteger y garantizar ese derecho. O sea, más de defendernos, nosotros consideramos que aquí tenemos el derecho. Que lastimosamente algunos digan que no han leído la norma, no han leído la ley, y próximamente vamos a accionar también en nuestras redes sociales para mostrarles los documentos, así como algún día se decía que teníamos una guardería de 450 horas que nunca ha existido, como que teníamos un derecho a préstamos por estudio que jamás nos han dado, como hasta el día de hoy no nos han dado uniformes 7 años, no tenemos herramientas para trabajar, los obreros no tienen las botas, no tienen los uniformes, de eso no hablan, pero se habla de mentiras, que se las repiten. Entonces, lo que le quiero decir es para quitar esa idea de que de alguna manera, no sé, hemos intentado nosotros fraguar algo para reconocer un derecho que no tenían. Para nosotros, a más de lo dicho por el abogado que nos representa en esta rueda de prensa, a más de tener el derecho, por todo lo que él ha comentado, de los convenios internacionales, de los informes de la Procuraduría, de la propia Corte Constitucional, de consultas hechas al propio Ministerio de Trabajo, el decreto ejecutivo 1701, reformado por el 225, establece los parámetros de clasificación. Y la gente perjudicada en este momento, en su gran mayoría, en esos parámetros son obreros sujetos a la contratación colectiva. Lastimosamente, no les han dado ese derecho porque el Estado no hizo su trabajo de poder darles el régimen que les correspondía. Como ocurre también en algunas instituciones más. Por ejemplo, en este caso, en algunas instituciones como el Ministerio de Salud Pública, donde hay compañeros que siendo parte del Código de Trabajo, los tienen en la LOCEP, porque no los han clasificado de acuerdo a sus actividades. Esa es la realidad. Señor Gómez, entonces, ¿ustedes no van a pagar? ¿Se van a declarar en resistencia? ¿Esto podría implicar sanciones legales a la Bueno, sanción? ¿Qué van a hacer? así como hay obligaciones, mi estimado periodista, hay derechos también. Y los derechos son supremos: derecho a un salario digno, derecho a una vida digna. Y yo hago una pregunta: si me quitan todo lo que mis ingresos que tengo, entonces voy a trabajar gratuitamente. La gente quiere que trabaje gratuitamente para el Estado. No, es que no es un tema de si vamos a pagar o no. Vamos a ver qué acciones hace la institución, qué hace el Estado, y nosotros los trabajadores nos reservamos a hacer también nuestras acciones. No le podría decir en este momento. Entonces, hasta el momento, esta rueda de prensa no han determinado ninguna acción. Ustedes van a seguir, es decir, hay opciones: hambre, resistencia, pero hasta ahora
¿Tienen todavía reuniones? Vamos a conversar con nuestros compañeros a nivel nacional porque esta lucha no es de 1.700 compañeros. Esto ya se masificó. He agradecido a las más de 400 organizaciones que nos van a apoyar y voy a agradecer también a los más de 800.000 compañeros que nos han demostrado su apoyo. Yo creo que no se han dado cuenta, o lastimosamente se dieron cuenta tarde, de que están golpeando no a la dirigencia, están golpeando a la clase trabajadora. Y eso de alguna manera va a resultar en algún efecto colateral en las acciones de lucha de los trabajadores que no se van a quedar sin sueldo porque no van a poder vivir. Eso es lo que están afectando. Claro, hay muchas sentencias. Me gustaría ver los responsables de la crisis eléctrica, los que se han llevado plata a este país, mucha gente que aquí ha hecho daño, pero no, a veces se legisla para los ricos y no para los pobres. Gracias a todos. Fecha tal vez para esta reunión, y no sé si en esta reunión con este motivo se reunirán ustedes también con el FUT, ¿se sumará a esto? Bueno, nosotros no descartamos ninguna alianza, ninguna unidad para rescatar y proteger nuestros derechos laborales, ningún tipo de relación. Sí cuestionamos ciertos por ahí compañeros que ya no son dirigentes, que ya están jubilados, que por ahí han salido a despotricar contra nosotros, lastimosamente por algunas diferencias que en el pasado hubieron, pero en todo caso hoy es momento de la clase trabajadora y la gran base de trabajadores del país. Yo les agradezco y los jubilados y los sectores sociales se han solidarizado y estoy seguro que nos van a acompañar en esta acción. Escuchábamos a Richard Gómez, quien no dio una fecha exacta cuándo sería este proceso de resistencia, mas sí dijo que se acogerían tal vez a una huelga de hambre o movilizaciones si se ratifica la sentencia de la Corte Constitucional en donde se determinó que los ex trabajadores y trabajadores deben devolver más de 80 millones de dólares que fueron acreditados por conceptos de bonificaciones a contratos colectivos. Con esto retornamos. Corape informa.